En su edición 40 te puedes comunicar con nosotros al 387-534-7022. Así lo decía Grina, la escuela no te ofrece una situación, sino que te forma para que trabajes sin cansancio como una locomotora. Y así lo dicen algunas críticas, investigaciones que hablan de que la escuela, en realidad, reproduce la pobreza, ni siquiera te acerca a mejores oportunidades, sino que te va a dejar en el mismo lugar en el que ya estaban. Por otro lado, también hay quienes dicen que la escuela es un sistema de baja calidad. No solo que no cumple lo que tiene que cumplir, sino que lo cumple con cierta pobreza. Muchos autores van a sostener esto, ¿no? Porque la gramática de la escuela, de esa consolidación de los estados de los que hablábamos, de esa impronta o idea original con la que surge, tiene que ver con toda una gramática y una estructura burguesa, ¿no? De preparar para el mundo de trabajo para muchos y de preparar a ciertos líderes a otros y empezar a diferenciar entonces circuitos al interior de la escuela, en una misma escuela donde vamos a ver quiénes se forman para ser sumisos, subordinados y obedientes y quiénes van a efectivamente con sus dotes y entrenamiento de esas aptitudes a veces innatas, llegar a puestos superiores y demás. Por eso, en muchos casos, la escuela no contribuye al cambio, sino a reproducir esas posiciones sociales. Y entonces aparece esta mirada de la escuela bajo asedio. Y se le reprocha de que debe cambiar, debe modificarse para responder a las necesidades de la época. Y así, por ejemplo, a principios del siglo XX aparecen movimientos como la Escuela Nueva y en su representación primera un referente John Dewey, quien crea una escuela experimental diciendo que en base a estas críticas, por ejemplo, la escuela se tiene que vincular con la vida. Y es así que crea una escuela, diríamos, en la que toda la participación y todo lo que se hace tiene más relación con la vida práctica, con las necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, se realizan huertas, se realizan salidas escolares. ¿Alguna vez habrás tenido salidas escolares a la granja, a tal lugar? Bueno, surgen con estas influencias de hace 100 años atrás, donde Dewey decía que habría que tener contacto con la naturaleza. Y que de Dewey de Estados Unidos viene, por ejemplo, a la América Latina y viene a la Argentina con referentes como las hermanas Cosettini, Froebel, Julio Iglesias. Iglesias, sí, el maestro Iglesias, que tienen experiencias con la naturaleza, escuchando pájaros, inventando sonidos a partir de lo que efectivamente escuchaban en la realidad. Y antes de eso, incluso que tiene que ver con un cambio metodológico, porque acá nos preguntamos en qué cosas podemos cambiar, Claro. y vos habías identificado tres niveles. Las cuestiones relativas al cambio se habla de cambiar el sistema en su totalidad, o sea, el sistema educativo en sí. Se pueden cambiar las escuelas, la organización escolar o el cambio residir en los docentes. Y ahí estuvo la controversia, porque muchos docentes fueron perseguidos por seguir estas estrategias de la escuela nueva, el escolanovismo y todas estas metodologías experimentales que no tuvieron la difusión sí del positivismo y la escuela tradicional, pero que parece que motivaban un cambio tan importante o tan peligroso para ciertos sectores que, por ejemplo, al maestro Iglesias lo reclutaron en escuelas rurales, donde su influencia no iba a ser tan grande como en la ciudad. Claro, ¿no? Entonces, en base a estas ideas y modificaciones, aparece la noción de cambio. Un cambio, en este caso, desde el docente o desde la escuela. Ajá, y con influencias de ideas y corrientes externas, no de sistema y no desde las esferas de gobierno, sino modas o influencias ideológicas. Exactamente, no vamos a tener un ministro de educación, un presidente diciendo vamos a cambiar, vamos a transformar la escuela, sino pequeños cambios en una escuela perdida por algún lugar o un grupo de docentes o en un aula donde se proponen distintas modificaciones, ¿no? Y entonces ahí es cuando, por ejemplo, se dan una serie de reformas. En Argentina nuestra gran modificación, y podemos decir gran, algunos le llamaron transformación educativa, reforma, fue la década de los 90, ¿no? Amada y odiada por muchos, pero una década que no deja nunca De ser estudiada, ¿no? y Y ser además de ser nombrada. indistinta, ¿no? Porque muchas décadas pueden pasar desapercibidas, pero en este caso, No puede ser, no puede ser indiferente, digamos. Pero antes de los 90, a ver, para mucha gente que quizá, porque ayer fue el Día del Historiador, entonces del historiador, sí, sí, sí. muchos saludos también que hacen a que nuestra comprensión del mundo sea un poco más acabada. Pensemos que a principios de siglo, hace muchísimos años ya, 120 y tantos, la reforma universitaria. Eso fue un gran cambio en las universidades que marcó que los estudiantes, que los graduados, que los docentes pudieran participar, ¿no? Que sean autónomas y no dirigidas doctrinariamente por el gobierno o la iglesia.
Claro, ese cambio podríamos pensarlo en términos de quiénes o para quiénes era el cambio. El cambio en ese caso era para el acceso de grupos que hasta el momento no accedían a la educación y como una nueva apertura, ¿no? Y para mejorar el tipo de aprendizaje que se generaba, porque lo cuestionaban de dogmático, de adoctrinante, de atrasado, incluso cuestionaban ese positivismo y ese enciclopedismo, querían experimentar, querían ir más allá de las aulas y de las clases magnas. Un poquito después, en los años 30, tenemos la aparición, no te olvides, de las escuelas industriales, que si bien ya había escuelas de arte y oficio, las escuelas industriales empezaron con esta movida de la industrialización, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, las primeras fábricas que van a demandar esa mano de obra, ¿sí? Y que también trajo mucha resistencia por parte de las autoridades porque decían, los chicos en el tercer año abandonan, encontraron un par de habilidades que aprendieron y se volvieron a sus casas a trabajar. Y hay muchísimos discursos de esos, les puedo recomendar a Bonantini que lo lean porque es genial. Se instituye también en la misma época la enseñanza religiosa obligatoria, cosa que ya se había saldado 3 décadas atrás con el debate para la ley 1420, ¿no? Sí, sí. Y después hablar en mediados del siglo XX con el peronismo, que la creación de escuelas técnicas, la creación de hogares escuela, ahí incorporando una población históricamente relegada, que son los huérfanos o los chicos que están lejos de las escuelas, la apertura de la UON, la primera universidad obrera nacional, y el establecimiento de la gratuidad de las universidades. Vaya si no son cambios dentro de la estructura general del sistema, ¿no? Ahí hablamos entonces de cambios que están vinculados en general con los destinatarios, o sea, para quiénes son los cambios, y en ese caso, a nivel de sistema o a nivel general podríamos plantearlo que vinculan con el acceso, sobre todo el acceso o la calidad educativa, ¿no? Podés comunicarte con la debería o la educación cambiar o no al 387-53-47-022. Y por eso te llevé a ese momento histórico, porque en el 58 empieza el proceso de transferencia de escuelas. O sea, la nación le empieza a transferir a las provincias y así ese proceso llevó casi 4 décadas y en los 90, que querías mencionar recién, se finaliza con eso y ya no hay ninguna escuela en manos del Estado Nacional, sino de las provincias. Así es, entonces aparece un movimiento en los 90 que hay gran producción, hay grandes tiradas de revistas por parte de Nación, muchos intelectuales, muchos especialistas opinando, hablando del cambio educativo, de la innovación educativa, de cosas novedosas que aparecen como la palabra PEI, PCI y tantos otros... CBC, ¿no? Y todo esto en el marco de una gran, por lo menos, modificación de cómo se llevaba adelante el sistema en general, las escuelas en particular, y también los actores que llevan adelante la enseñanza, que son los docentes. Te vamos a hacer escuchar cómo Menem anunciaba esta gran transformación. Bueno, Menem es un poco parodiado en algunos casos porque tiene discursos extrafalarios, podríamos decirlos. Recordamos que estás hablando de Carlos Saúl Menem, quien ya falleció y quien fuera presidente en la etapa de la que estamos hablando, desde 1989 hasta 1999, porque bueno, 3 décadas después tenemos a otro Menem, ¿no? Importante en la Cámara de Diputados, pero por las dudas, para que no confundamos, el presidente decía lo siguiente. En un audio que vamos a compartir, se refería a la necesidad de el audio sobre la reforma educativa, pero que no era una reforma aislada, sino que la reforma se daba en el marco de la reforma estatal, o sea que la educación era uno de los cambios que se iban a aplicar, ¿no? Ajustando no solo el gasto público, privatizando empresas, derivando en lo que se denominó el achicamiento del Estado como despidos. Hay una concepción nueva de educación, ¿estamos? Para escuchar el audio, que tiene que ver con, ya no va a quedar la educación en manos del Estado, sino que además vamos a tener como agentes responsables a las provincias y también a las escuelas. Pero te propongo ir a la tanda y ya volvemos y vamos a escuchar al regreso el discurso de Menem sobre la transformación educativa. 93.9 MHz, UNSA FM. Un título de radio. ¿Sabes que en la universidad